Hola chicos, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, profesor. Sí. Gracias, Angie. Bien, pues vamos a dar inicio con nuestra... Pues vamos a dar buenas inicio. Noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches noches a a todos, todos. buenas noches. Vamos a dar inicio Vamos con... a dar inicio. Por favor, apaguen sus micrófonos, no sean malos. Eh, pues bueno, estábamos esperando que se conectaran más compañeros, creo que ya somos todos los que estamos y estamos todos los que somos. Vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy. Permítanme tantito porque voy a mover. Ahí, école. Ahora sí. Este... Pues bueno, les doy la más cordial bienvenida a esta tercera sesión de Open Class. A ustedes que están presentes y a los compañeros que vean la sesión grabada también. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en que nos vean. Y damos inicio con nuestra sesión. ¿Les parece? Acuérdense, para los que están presentes, los canales de comunicación están abiertos. Dudas, preguntas, comentarios. Con todo gusto, levanten su mano y las atendemos. ¿Les parece? Bueno, espero me estén escuchando muy bien. Resultados de aprendizaje. El día de hoy sí los vamos a cumplir. Acuérdense que esta unidad se compone de 2 semanas, la sesión pasada y la de esta semana. Vamos a platicar hoy de estos resultados de aprendizaje que espero si se obtengan al finalizar, ¿no? Primeramente, conocer las capacidades que requieren los operadores de los juicios orales para dominar la oralidad. Recordemos que nosotros vamos a ser operadores del sistema de justicia en el país donde nos encontremos. Vamos a identificar las principales características de la oratoria y desarrollar técnicas de expresión que se utilizan en un litigio oral. La intención de estas dos sesiones, pues es eso, poder nosotros conocer las habilidades que requerimos tener para poder salir adelante en un proceso. ¿Sí, chicos? Entonces, bueno, el contenido de la sesión, hoy hablaremos del desarrollo de habilidades 2, la segunda parte. Vamos a hacer un breve repaso de la sesión anterior para contextualizarnos, para saber de qué estuvimos hablando. Y el día de hoy nos vamos a enfocar en la argumentación, exclusivamente en la argumentación. Vamos a revisar lo que es un silogismo y cuáles son los tipos de argumentos que hay. ¿Ok? El objetivo de esta sesión es que al finalizarla, ustedes conocerán la argumentación como una de las habilidades que debemos de poseer para participar de forma activa y efectiva dentro del sistema de justicia mexicano, donde la oralidad sea imperante. Recordemos que hay juicios todavía ordinarios, entonces estas habilidades nos van a servir para aquellos juicios que tengan que ver con la oralidad, juicios que tienen tendencia a la oralidad. Y esto, bueno, pues con la finalidad de aplicarla en el campo profesional. ¿Sí, chicos? Repaso rápidamente. La ocasión pasada platicamos de la retórica, platicamos de estos elementos que se debe de tener, que se deben de poseer. Dijimos que la retórica era el arte de hablar bien. Hablamos de cuáles son los elementos que contiene la retórica, no sé si se acuerden. Hablamos de la invención, por ejemplo, ¿verdad? De la pronunciación. Eh, Más elementos que estuvimos abordando, 6 elementos, finalmente la memoria, el intelecto, la elocución, ¿verdad? Eh, También comentamos que hay 3 géneros retóricos según Quintiliano, y bueno, pues el género que a nosotros nos ocupa, pues es la retórica jurídica o retórica judicial. Hablamos de los elementos que contiene la retórica judicial, estuvimos platicando sobre de ellos. Después platicamos también de la comunicación. No sé si se acuerden, quedamos que la comunicación en una sala de audiencias se daba de 2 formas. Una forma que era a través del debate, otra forma que era a través de la entrevista. La forma del debate lo acordamos, se los comenté, la lleva a cabo el órgano técnico, el abogado. La entrevista, bueno, ahí en la entrevista participan los testigos y los peritos. Hablamos de la entrevista, la forma de introducir información al proceso. Quedamos que era el interrogatorio y el contrainterrogatorio. En el interrogatorio platicamos que eran preguntas abiertas, qué, cómo, cuánto, dónde, por qué, donde la persona que iba a ser entrevistada, pues iba a soltar la información, iba a decir toda la información, claro, siempre cuando dirigida, no se podía salir del camino que se tiene pensado. Si el abogado se daba cuenta que se empezaba a desviar del camino, bueno, pues habría una repregunta, ¿verdad?
Eh, Acordamos también que esas preguntas abiertas nos las iba a hacer el abogado amigo, el abogado que nos oferta como medio de prueba. Acuérdense que los peritos y los testigos, pues somos órganos de prueba cuando participamos en un proceso y como tal nosotros lo que ofrecemos es prueba, ¿verdad? Eh, Después platicamos del contrainterrogatorio. También dijimos que ese no iba a ser el abogado amigo, ese iba a ser el abogado contrario. Las preguntas del abogado contrario iban a ser preguntas más fuertes, más difíciles de contestar. Bueno, siempre y cuando no estuviéramos preparados. Eh, Platicamos que estas preguntas son de tipo cerrado. Platicamos que estas preguntas ya llevan implícita la respuesta, ¿verdad? Y bueno, eso es la forma de comunicarnos. Eh, Les platiqué cómo nos ubicamos dentro de la sala de audiencia. Y por último, también hablamos de la oratoria. Les comentaba que la oratoria va dirigida a grupos más grandes de personas. Por lo regular, el orador no tiene este canal de comunicación de ida y vuelta, de ping-pong, sino nada más el orador habla, 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 habla y pues las personas que lo están escuchando pues ponen atención, ¿verdad? En algunas ocasiones se pudiera prestar para que eh, pues el público, los escuchas, pudieran a lo mejor al final dar una serie de preguntas y respuestas. No siempre es así, va a depender del orador, pero bueno, también el orador tiene sus propias herramientas. Comenté en la sesión pasada que aunque la oratoria va encaminada a grupos más grandes, no significaba que no pudiéramos nosotros pues utilizar algunas de las herramientas que nos ofrece la oratoria, ¿verdad? De entrada, pues hablamos ¿se acuerdan del preámbulo en la retórica, no? Bueno, pues en la oratoria existe el rompehielos, es esta famosa frase, oración que nos va a permitir captar la atención de las personas que nos escuchan. Después, bueno, platicamos de algunos otros elementos como las pautas, como la comunicación no verbal, si se acuerdan, que también les comenté, los ademanes, Los alemanes, que tenemos que que hacer. tenemos que hacerlo. ¿No? El movimiento del cuerpo. Perdón, Jesús. Perdón, Jesús. Las gesticulaciones del cuerpo, ¿no? El lenguaje no verbal. Es correcto. Es correcto. Cuando hablamos Cuando de hablamos, eso, me refiero a los ademanes que hacemos con las manos, a las gesticulaciones, les comentaba, la misma forma de vestirnos, nos va a permitir a nosotros pues generar una impresión en las personas que nos van a escuchar, ¿no? Les puse ejemplos, ¿qué pasaría si ustedes ven llegar a un abogado con las manos en la bolsa, la cabeza echada hacia abajo? Pues inmediatamente presumimos o pensamos que no va preparado, que no sabe, etcétera. También hablamos de las digresiones innecesarias, hablamos también de estar al pendiente de todo lo que se pasa a nuestro alrededor en una sala de audiencia, etcétera, ¿no? Son puntos que, bueno, pues eso fue lo que estuvimos revisando la sesión pasada. Les pediría que por favor, si tienen interés, a quien no haya asistido a la sesión, pues no, pues vaya a revisar esa grabación. Acuérdense que las grabaciones están en el apartado de Open Class y ahí pueden revisar esa grabación, ¿ok? Y bueno, como repaso, pues es todo. Vamos ahorita a platicar sobre la argumentación. ¿Qué es un argumento, chicos? Un argumento es un razonamiento que las personas empleamos para probar o demostrar algo. Eso es la creación de un razonamiento que nosotros vamos a utilizar a partir de un enunciado, una proposición, para tratar de convencer, aquí sí entra el convencimiento, para tratar de persuadir a alguien de que haga, deje de hacer algo o piense o deje de pensar algo. Acuérdense, es este razonamiento que vamos a ejercer las personas. Este razonamiento debe de estar siempre, siempre acompañado de elementos que nos van a permitir a nosotros acreditar lo que estamos diciendo.
Si yo digo que el día de hoy hizo mucho calor y lo quiero confirmar, pues tendré que hacer alusión a lo mejor a el Sistema Meteorológico Nacional, donde nos dio un resultado de que estuvimos a 34 grados, ¿verdad? Estoy emitiendo un argumento, pero lo estoy reforzando. Siempre es este razonamiento que vamos a decir nosotros o vamos a emitir nosotros, pero con un fundamento, algo que nos va a permitir a nosotros acreditar lo que estamos diciendo. El argumento siempre, siempre, siempre va a tener dos elementos. Una cosa que se llama conclusión, que justamente es este enunciado o esta aseveración que nosotros vamos a hacer, y otra cosa que se llama premisa o premisas, porque no nada más puede ser una, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les dijera que en México, toda la policía en México estaba obligada a respetar los derechos humanos de las personas. Pues esa es una idea, ¿verdad? Pero ¿cómo refuerzo esa idea? Pues con una premisa. Y digo, como lo establece el párrafo tercero del artículo primero constitucional, donde nos dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias están obligados a promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de los gobernados. ¿Observan? Primero di una idea, que es la conclusión, y después obtengo una premisa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si ustedes observan, mis palabras no quedaron en el viento, las estoy fundando, ¿ok? ¿Qué es entonces una conclusión? Pues aquello que yo quiero demostrar. ¿Y qué son las premisas? Pues aquellas herramientas con las que yo las voy a demostrar lo que estoy diciendo. El ejemplo que les comenté de que los policías no pueden violentar derechos humanos en México, ¿verdad? Esa es una idea, esa es mi conclusión, eso es lo que yo quiero demostrar. Ahora, ¿con qué lo voy a demostrar? Con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así es como se compone un argumento, chicos. Siempre todos los argumentos van a tener esta característica. Si yo les digo, dice, hola, Carlos Miguel, buenas noches, bienvenido. Si yo les dijera, por ejemplo, que el cielo es rojo y ahí me quedo, ¿qué les estoy transmitiendo? Pues una conclusión, ¿verdad? Pero esa conclusión que no tiene una premisa que me ayude a sustentar lo que estoy diciendo, deja de ser un argumento y se convierte en una idea, ¿verdad? Nosotros podemos tener ideas, podemos imaginarnos que el día de mañana nos vamos a sacar la lotería, pero ¿qué pasa si no compro billete? Yo puedo decir, en un futuro me voy a sacar la lotería, porque miren, cada semana compro un billete de lotería. Tengo elementos para demostrar que estoy comprando. Pero si yo digo, un día me voy a sacar la lotería, pero resulta ser que no compro billetes, pues entonces es una idea, ¿verdad? No es un argumento. No sé si tengan alguna duda con el argumento, cómo se compone este argumento, repito, a partir de una conclusión. Por lo regular estamos acostumbrados a que siempre la conclusión va hasta el final, ¿no? Pero para el argumento no. Para el argumento la conclusión es la idea principal y las premisas son aquellas herramientas con las que voy a reforzar esa idea principal. ¿Tienen alguna duda, chicos? No, No, perfecto. perfecto. Sí, Jesús. Sí, Jesús. No, o sea, está entendible. Ok, Ok, gracias. gracias. Nomás en el argumento es la conclusión al principio. Sí, Sí, bueno, bueno, ahorita, En ahorita ahorita vamos a Por vamos, decir, como vamos. no es es como el exordio y el preámbulo. El, no seas malo, no seas malo, apaga tu apaga micrófono. tu micrófono. El El exordio, exordio, acuérdense que es acuérdense que es la la introducción con la que introducción yo voy con a la aplicar que la yo voy a retórica. aplicar. No sé si se acuerden. Después del exordio, ¿qué viene, chicos? La narración. En la narración yo voy a dar los hechos.
Y después, ¿qué viene? La confirmación, ¿se acuerdan? Y ahí sí voy a emitir mis argumentos. Los hechos son elementos fácticos, esos no los tengo que demostrar. Si yo digo que hoy es lunes y son las 9:21, pues es un hecho, eso no lo tengo que demostrar, ¿verdad? Los hechos no se demuestran. ¿Por qué? Pues porque son situaciones del mundo real. ¿Qué sí tengo que demostrar? El argumento. Por ejemplo, en una detención ilegal de un detenido, pues el Ministerio Público va a expresar situaciones de modo, tiempo y lugar, dónde lo detuvo, a qué hora lo detuvo y cómo lo detuvo. Esas situaciones son hechos, son situaciones de hecho, de facto, ¿ok? ¿Qué es lo que hay que argumentar? Si la detención fue legal, ¿en cuanto a qué? En cuanto a que si fue ajustada a derecho. Vamos a suponer que sí lo detuvo a la misma hora que dijo, en el lugar que dijo y de la manera que dijo, pero resulta ser que también al imputado lo torturaron, lo golpearon, lo extorsionaron. Eso no lo dice el Ministerio Público. Entonces, ahí es donde entran los argumentos y ahí es justamente donde yo tengo que decir que eso no está permitido. ¿Por qué? Porque hay una norma que me dice que eso no lo puede hacer la autoridad. ¿Ok? Eso ya es un argumento, ¿sí? Entonces, bueno, continuamos con la argumentación, chicos. Aquí hay algo bien importante. Para que nosotros podamos entender cómo se compone o cómo se comporta un argumento, pues vamos a remitirnos a un sofista alemán de nombre Robert Alexi. Este Robert Alexi, bueno, pues fue catedrático, fue una persona que se dedicó mucho a escribir sobre la argumentación. Y en un texto muy conocido para los abogados que se llama Teoría de la Argumentación Jurídica, nos hace ver 5 reglas de la argumentación. Así nos lo dice Robert Alexi en su texto. La argumentación consta de 5 reglas, ¿ok? ¿Cuál es la primera regla? O las primeras reglas, pues la regla fundamental, ¿ok? Reglas fundamentales. Y nos dice Robert Alexi, ninguna hablante puede contradecirse. Y eso es lógico. Si yo ahorita les digo que el cielo es azul y después de 5 minutos se me olvidó mi mentira y les digo que ya no es azul, que es rojo, ¿qué sucede con mi dicho? ¿Qué sucede con mi argumento? ¿Qué sucede con mi idea? Pues solita la estoy tirando, ¿no? Porque estoy entrando en una contradicción. Las personas, cuando entramos en una contradicción, en automático perdemos credibilidad totalmente. Siguiente regla fundamental. Todo hablante puede afirmar aquello que él mismo cree. ¿Sí? Y yo aquí le aumentaría a Robert Alexi todo aquello que él mismo sabe. O sea, todo hablante puede afirmar aquello que él mismo cree y aquello que él mismo sabe. Porque si no sabes, pues queda en creencia. Pero si lo sabes, lo puedes afirmar y lo puedes defender. Realmente esto pues es una situación de lógica, lógica formal, ¿verdad? Yo no puedo hablar de algo que no conozco. Yo no puedo hablar de algo que no creo. Yo no puedo hablar de algo que no sé, porque pues sería difícil, ¿no? Que yo hable de algo que no conozco. Imagínense que yo ahorita me quisiera poner a platicar con ustedes de una situación que se presenta en la NASA, ¿no? En un viaje a la Luna, pues si nunca he ido a la Luna. No conozco ni siquiera las naves de la NASA. Entonces yo no podría platicar, yo no podría hablar de ese tipo de cosas porque no las conozco, no las sé y pues tampoco tengo elementos para poder hablar de ello. ¿Ok? Tercer regla fundamental, todo hablante puede utilizar solamente los juicios de valor y de deber que ha utilizado en todas las situaciones en las que dichos aspectos fuesen igualmente relevantes. ¿Qué significa esto, chicos? Pues que todas las personas cuando emitimos un comentario y hacemos juicios de valor, eh, vamos a hacerlo a partir de situaciones que ya se presentaron con anterioridad y que nos funcionaron, ¿verdad? Yo emito un argumento
ese argumento me funcionó, quedó grabado, me sirvió para los fines que yo buscaba. Y si llego a tener una situación similar, pues volveré a usar ese argumento porque me funcionó, porque me sirvió, me dio utilidad a lo que yo quería. ¿Ok? Entonces, todo hablante, vamos a poder utilizar aquellos juicios, ¿verdad? Aquellos argumentos que ya nos funcionaron en algún momento y los vamos a seguir utilizando durante todo el tiempo que querramos. Yo que doy clases en UTEL y que doy esta materia varias veces, bueno, pues siempre por lo regular utilizo los mismos ejemplos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son ejemplos que aplican y son ejemplos que funcionan. Entonces, los sigo utilizando durante el tiempo. Si el día de mañana mm, doy otra materia, no sé, vamos a pensar derecho penal o no sé, prevención del delito, bueno, pues tendré que utilizar otros argumentos diferentes. ¿Por qué? Porque es un caso distinto. ¿Ok? De ahí nos pasamos a las reglas de razón, chicos. Nos dice Robert Alexi que todo hablante debe, cuando se le pida, fundamentar lo que afirma, a no ser que pueda dar razones que justifiquen rechazar una fundamentación. Les decía yo hace rato, todo argumento debe de forzosamente tener premisas. ¿Qué son las premisas? Pues finalmente esa fundamentación, esa herramienta que me va a permitir acreditar lo que estoy diciendo. A eso se le llama fundar, ¿verdad? Seguramente ustedes han escuchado esta oración que dice que todas las autoridades están obligadas a motivar y fundar sus actos, ¿verdad? Un juez al emitir una sentencia, ¿qué tiene que hacer? Motivar y fundar sus actos. ¿A qué se refiere con motivar? Explicar por qué. Y fundar, pues la norma jurídica de dónde lo está extrayendo, porque ningún juez se inventa leyes, ninguna persona que se mete al derecho puede aducir leyes inexistentes. Siempre hay una ley aplicable a cada caso concreto. Y entonces ese va a ser el fundamento. ¿Ok? Por ejemplo, si detienen a una persona robando, pues existe un código penal y ese código penal dice que a toda persona que se apodere de cosa mueble ajena, se le sancionará con expunibilidad. Es el delito de robo. El juez lo va a sancionar por ese delito. Si no existiera ese tipo penal, pues entonces no habría manera de que alguien lo castigaran por esa acción, ¿verdad? Luego dice, quien puede hablar puede formar parte de un discurso. Fíjense qué curioso, de razón, dice Robert Alexi, que es una regla de razón. Quien puede hablar puede formar parte de un discurso. Yo esta regla de razón, la verdad es que las mandaría a las reglas fundamentales y les explico por qué. Todas las personas que tenemos la capacidad de hablar, la capacidad de expresarnos, podemos formar parte de un discurso. Es una regla fundamental, ¿verdad? Difícilmente aquellos que no tienen voz, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que es sordomuda, pues ella no podrá formar parte de un discurso. Cualquier persona que tenga la capacidad de hablar, sí. Ahora, es muy distinto que pueda formar parte de un discurso y otra cosa es que tenga la razón, ¿verdad? Eh, a todos nos ha pasado, seguramente, lo puedo asegurar. Estamos en una plática con compañeros de la oficina, con compañeros de la escuela, con compañeros de lo que ustedes quieran, es más, hasta en la familia. Y no falta que llegue alguien, se adjunta al grupo, no sabe de lo que estamos hablando, pero ya está ahí metiendo su cuchara, ya está dando sus opiniones. Dicen aquí en México, no saben de qué se murió la puerca, pero ya le está poniendo remedio, ¿verdad? Pasa, a todo mundo nos pasa. Y nos ha pasado y seguramente nos seguirá pasando. ¿Por qué? Porque cualquier persona que tenga esta capacidad de hablar, pues puede formar parte de un discurso, ¿ok? Nos vamos al número 3 de fundamentación, chicos, ¿sí? Reglas de fundamentación. Y nos dice que quien afirma una proposición normativa que presupone una regla para la satisfacción de los intereses de otras personas, debe también poder aceptar las consecuencias de dicha regla en el caso hipotético de que él se encuentre en la situación de aquella persona. ¿Qué significa esto?
Si yo utilizo una herramienta o utilizo una premisa o utilizo un fundamento jurídico que en un determinado momento sé que me va a servir, debo de estar consciente que ese fundamento jurídico en algún momento me va a perjudicar. ¿Por qué? Porque la norma, esto no sé si se acuerdan, lo vimos en la sesión número 1 cuando hablamos de igualdad ante la ley, donde yo les decía que las leyes, las normas jurídicas, no salen con nombre y apellido, sino son de aplicación general para todos los gobernados. Entonces, esa norma en algún momento me va a beneficiar y yo debo de estar consciente que también en algún momento esa norma me va a perjudicar. ¿Ok? Y bueno, las consecuencias de cada regla para la satisfacción de los intereses de cada uno deben ser aceptables para todos. Otra vez regreso al mismo tema. Si en algún momento me la aplicaron a mí, pues yo en algún otro momento puedo aplicársela a alguien con la misma herramienta, porque son aplicables para todas las normas jurídicas. Claro, dependiendo del caso, habrá momentos en que estemos como defendiendo al imputado o habrá momentos en que estemos defendiendo a la víctima. Habrá momentos en que trabajemos por parte del actor o habrá momentos que trabajemos para la parte demandada. Entonces, así es la norma, ¿verdad? 4, chicos, de carga de la prueba, perdón, de la carga de la argumentación, ¿ok? Nos dice, quien ataca una proposición o una norma que no es objeto de la discusión, debe dar razón para ello. Es lógico. Si estamos hablando de una norma y llega alguien y ataca otra norma diferente, pues tendrá que decir por qué lo está haciendo, ¿verdad? Porque no es tema de la discusión. ¿Se acuerdan que en su momento hablamos de la pertinencia e impertinencia? Cuando alguien ataca una norma de manera impertinente, pues tendrá que dar razón por qué la está atacando, si no es un tema del que estemos hablando. Y luego, quien ha aducido un argumento, solo está obligado a dar más argumentos en caso de contraargumentación. ¿Qué significa esto? Bueno, yo emito un argumento ahorita. Les digo que, no sé, las costas del Caribe son muy oscuras y están feas, ¿ok? Si ustedes se quedan callados, mi argumento prevalece, mi argumento queda arriba. Pero ¿qué pasa si yo digo eso y uno de ustedes me dice, no, no, José Luis, estás equivocado? Las playas del Caribe son las más bonitas, con la arena más blanca, son la arena más fina, etcétera. Me está refutando mi argumento. Entonces yo me veo obligado a contraargumentar, ¿verdad? Y esa es la manera en la que se da justamente este principio de contradicción en el derecho. Una persona dice algo, la otra lo refuta, viene otro contraargumento, viene otro contraargumento. Pues justamente es este principio de contradicción el que le da vida a todo el proceso oral. ¿Ok? Y por último, chicos, las generales de uso de precedentes. Aquí es importante para el derecho qué entendemos o qué consideramos que es un precedente. ¿Alguien me puede decir? ¿No? Bueno, no se preocupen. En el derecho mexicano, nosotros tenemos hasta el día de hoy una institución que se llama Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación pertenece al Poder Judicial. Es la máxima autoridad en el Poder Judicial. Se encarga de revisar las normas, porque recordemos que el poder está dividido en tres. El Ejecutivo, que se encarga de administrar los recursos del Estado, el Legislativo, que se encarga de crear las normas, y el Poder Judicial, que es el que se encarga de hacer que se cumplan esas normas. Desafortunadamente, el Poder Legislativo es un núcleo de personas que son elegidas por voto popular. Y entonces tenemos legisladores que a veces no saben ni leer, pero hacen leyes.
Entonces hacen una ley, llega esa ley al Poder Judicial, el Poder Judicial la revisa y revisa dos elementos importantes, ¿no? Se llama control constitucional y control convencional. Revisa que esa norma se ajuste a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que se ajuste a la Convención Americana de Derechos Humanos. La revisa y si se ajusta, bueno, pues no dice nada. Pero si no se ajusta, ¿qué hace? Bueno, pues emite algo que se llama jurisprudencia, ¿verdad? Hay varias formas de emitir jurisprudencia, ¿no? Por contradicción de criterios, a lo mejor por repetición de algunas sentencias, etcétera. Pero bueno, al final lo que hace la Suprema Corte de Justicia es jurisprudencia. Esta jurisprudencia nosotros la vamos a conocer justamente como el precedente, ¿verdad? La Suprema Corte de Justicia hizo el análisis de esa norma, verifica que esté correcta, sale una jurisprudencia y entonces esa jurisprudencia hace precedentes. ¿Qué sucede? Cuando yo llego a un asunto en materia civil o en materia mercantil o en materia laboral o en materia penal y puedo hacer uso de un precedente, una interpretación que ya realizó la Suprema Corte de Justicia sobre esa norma, pues ¿qué tengo que hacer? Pues citarla y decirle al juez, su señoría, pues ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestro máximo tribunal, ya determinó esto y cito mi jurisprudencia. ¿Con qué intención? Pues con la intención de tratar de convencer al juez de que yo tengo la razón, de que mi argumento es correcto, ¿verdad? La jurisprudencia no deja de ser una premisa, porque va a ser aquel elemento que me va a permitir darle esa fuerza a mi argumento, ¿ok? Y quien quiera apartarse de un precedente, asume la carga de la argumentación. ¿Qué significa esto? No es obligatorio utilizar precedentes. Si no lo quieres hacer, no lo hagas. ¿Pero a qué te obliga? Pues a tener una argumentación más fuerte que no caiga en precedentes, que caiga en aquellos elementos que tú tienes en tu cabeza y con los cuales vas a construir estos argumentos. ¿Sí se acuerdan? Eso lo platicamos en la sesión pasada, en la manera de construir los argumentos. Justamente hoy estamos viendo cómo se construyen estos argumentos. ¿Alguna duda, chicos, con relación a estas reglas de la argumentación de Robert Alexy? Sí, ¿No? yo sí. ¿no? ¿Tiene uno que basarse principalmente en ellos o hay otra persona que también estipuló algo, alguna cosa así, alguna cosa semejante? No, Porque No, lo que usted está diciendo es una persona alemana, pero eso probablemente no sirva aquí en el país. ah, Pero si hay otra persona que no sea alemana y que también haya postulado esos mismos principios de argumentación, pues pueden ser mejores, ¿no? Porque los nazistas eran muy crueles, pues, eran muy, tenían la idea de levantar a Hitler y tenían la idea de hacer, este, una raza aria y una raza completamente distinta a las demás. ok. Y, y muchas cosas de las que plantearon sirvieron para exterminar judíos, campesinos y hombres de color. Y judíos, que era lo más importante en aquel tiempo. Ok. Por eso yo le pregunto si hay otra persona que haya argumentado estas cosas que no haya sido alemán. Así como por decir el socialismo que lo argumentó este, Comte, Augusto Comte, también en otros países también argumentaron un socialismo también. Entonces me Sí, imagino que también en estas cosas también hay otras personas que argumentaron estos principios. ok. ok. A ¿Sí me ver, entienden la pregunta? sí, 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 te entiendo. A ver, te entiendo. A ver, vamos a Voy a apagar continuar. vamos a Ok, mira, primer punto. Es importante lo que me comentas, sin embargo, te voy a decir una cosa. Lo que es México
y la mayor parte de América Latina, tenemos un derecho con un bagaje romano-germánico. ¿Qué significa esto? Nuestro derecho emana primeramente de Roma y después de Alemania. Aquí quiero ser muy puntual. A lo mejor necesitarías irte a la escuela clásica, estudiar un poquito de la escuela clásica. Estoy No, hablando, yo creo que no es así como usted dice, porque el fundamento romano, el fundamento del derecho aquí en México está fundamentado principalmente en las tres corrientes que hubo de conquista, en lo que es el código francés, el código español y el código bizantino. Mm, Así es como fundamentaron el derecho romano, a través de esas corrientes, principalmente porque hubo una conquista, porque todos esos países vinieron y conquistaron aquí e impusieron la codificación del código penal de esas gentes. Entonces México tuvo que doblar las manos y aceptar esas cosas. Y no, fue una cosa tan dura que vino a ser una desgracia en todos lados, porque no todas las cosas funcionan aquí en este país. El derecho romano hizo legislaciones, hizo infinidad de legislaciones y controlaron de esa manera a todas las gentes. El mismo derecho romano fue el que mató a Cristo, pues para que lo entiendan. Fue el que juzgó las leyes judías y fueron los que determinaron que Cristo muriera hace muchos siglos. ok, Pero como hubo una guerra, una segunda guerra mundial, pues, los alemanes predominaron en ese tiempo y las ideologías eran muy duras y muy severas, con la finalidad de que a través de la criminología y la criminalística que empezó a existir en esos tiempos, no, destruyeron. No. Sí, eso es lo que he leído. A lo mejor probablemente esté mal, pero surgieron esas cosas en esas épocas, en la Segunda Guerra Mundial. Pero, pero destruyeron completamente a través de las ideas de Hitler y las ideas de este Hitman, que era el lugarteniente de él. Hicieron infinidad de masacres, terminaron exterminando casi a los judíos en aquel tiempo. ok, pero mira, Eso fue la Segunda Guerra Mundial. sí, Por sí, eso yo, Sí, sí, sí. con debido respeto, pues yo no confío mucho en los alemanes en ese aspecto, pero hubo personas que hicieron también derecho, estipularon cosas de esas, ¿no? ok, O instituyeron más que nada. dame oportunidad. Dame oportunidad. Sí, sí, sí. Es un comentario. No, sí, Eso está bien. No, sí, está bien. Mira, aquí vuelvo a repetirte, no, Alemania no es de 1939 a 1945. Efectivamente hubo muchas cosas muy mal en aquel entonces, sí, pero en eso no es Alemania. O sea, Alemania tiene un bagaje muchísimo mayor. Por eso te decía, vete a estudiar, por ejemplo, teoría del delito, ¿no? eh, todo el bagaje que nosotros tenemos jurídico emana de Alemania, así como de Roma. Por eso tenemos muchos aforismos. Por eso estos dichos de pacta sunt servanda, non bis in idem, etcétera, etcétera, porque vienen del derecho romano. Y luego tenemos todo el bagaje germánico, ¿ok? Repito, Alemania no es de 1939 a 1945. Tiene todavía más cosas, ¿no? Necesitarías meterte a estudiar, repito, la escuela clásica. Vete a estudiar por ahí de 1800, todavía no llegábamos ni siquiera a 1900. Vete a estudiar 1800 y te vas a encontrar muchísimos autores alemanes. Es más, fíjate, curiosamente, en el caso de México, nosotros tenemos como vecino al norte. El norte tiene un derecho anglosajón. ¿Qué es el derecho anglosajón? Emana de Reino Unido, ¿ok? De Londres. América Latina tenemos un bagaje romano germánico, aunque no lo quieras aceptar, porque todo lo que te estoy diciendo, si tú te vas a estudiar todo lo que es el derecho desde un principio, te vas a dar cuenta que nuestro bagaje es romano-germánico, aunque no lo quieras aceptar. Repito, esta franja de 1939 a 1945 fue un pasado oscuro de Alemania, pero eso no significa que no nos hayan aportado a nosotros. Estados Unidos, por ejemplo, tiene un sistema de justicia penal a través de jurados.
situación que no vas a encontrar de México para abajo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un sistema anglosajón, tenemos un sistema romano-germánico. Derivado de esto es que todo nuestro bagaje es alemán. Y yo te puedo asegurar que los más grandes pensadores del derecho han sido alemanes. Insisto, vete a revisar de la escuela clásica, sí, búscalo, la escuela clásica, y te vas a dar cuenta en el derecho, claro. Helsing, ¿no? Helsing fue uno de los precursores, ¿no? ¿Quién? Helsing, ¿no? Van Helsing, ¿no? ¿Cómo se llama? Hans. Sí, debido a Helsing, Von Helsing, ¿no? Hans No, no, Kelsen. No, ese es Kelsen. Kelsen. Uno que se apellidaba Helsing, lo he leído mucho en lo que es la criminalística y en el derecho. No, en el derecho. Kelsen. De hecho, la pirámide de Kelsen. Sí, hay una pirámide también que hicieron como una especie de modelo. Exactamente. Porque todo bien. Pero bueno, no te preocupes. Si tu intención no era a Robert Alexi, pues bueno, hay muchos escritores mexicanos que también escriben notación jurídica. Y te vas a dar cuenta con el bagaje alemán. ¿Ok? O sea, todos siguieron esa corriente. Pues es que es la corriente de México. Sí, porque fue conquista, porque fue la época fue la época de los nazis muy dura, o sea, como usted dice, Alemania no nomás consiste en eso, pero fue del 38 al 45 fue donde predominaron completamente y conquistaron gran parte de Europa. Sí, pero no llegaron a México. Tuvo que, aunque no lo crea, aunque no lo crean, tuvo que intervenir Dios para poder hacer que Alemania cayera. Porque como hicieron masacre de los judíos estaban esperando al Mesías. Pero ellos los tenían en los diferentes, en muchos, ¿cómo se le dice? En los holocaustos, pues. Ahí mataban a los judíos. Y tuvo que intervenir y mandar una helada completamente muy fuerte para hacer que se paralizaran todo lo que fue la armería de los alemanes. Es algo similar lo que sucedió con Estados Unidos y con Rusia y con todo este país, con todo lo que estamos viviendo ahora en día. La misma historia se vuelve a repetir, o es algo similar a como fue en la Segunda Guerra Mundial. Y de esa forma fue como los aliados pudieron derrotar a los alemanes, porque gran parte de Europa fue conquistada por los alemanes. De hecho, el problema que tuvieron allá en Ucrania son personas que establecieron allá alemanes, echaron raíces allá y lo que a mí en ese aspecto me da una especie como, no como de admiración, pero los únicos que sobrevivieron a los juicios de Nuremberg fueron alemanes que se enamoraron de judías. Fueron los únicos que se salvaron porque los demás les hicieron un juicio y los exterminaron por genocidio. No nomás a nivel local, sino a nivel mundial. Los fueron a aprender allá en Argentina, ahí agarraron a muchos, entre ellos al lugarteniente de Hitler, a Hitman, que era el que se encargaba de matarlos en los trenes y los ahogaban ahí o sea, con gases los mataban. En ese aspecto, pues, ahí fue donde derrotaron a los alemanes, pero tuvo que intervenir Dios para paralizar todo eso. Si no, nunca hubieran podido ganarle a Hitler y a esa gente. Eso es lo que dice la historia, o la cronología del tiempo de 38, más que nada de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Está bien, Jesús. Vamos a continuar. Un montón de información que revisar, ¿vale? Disculpe. No te preocupes. Gracias. Bueno, ya revisamos entonces qué es un argumento. Ahora vamos a platicar un poquito
del silogismo. ¿Qué es el silogismo? Pues un razonamiento deductivo, ¿verdad? Un razonamiento deductivo, ¿qué significa? Que va de lo general a lo particular, ¿sí? Y está formado por dos premisas. Una premisa que se llama premisa mayor, una premisa que se llama premisa menor y una conclusión. Así se forma un silogismo. Seguramente se han de acordar de sus clases de metodología de la investigación, ¿sí? Ahí estuvieron en la preparatoria revisando el modus ponendo pones, modus tollendo tollens, ¿sí? Esta lógica matemática. Y ahí sale un silogismo. Este silogismo se transforma en un silogismo jurídico, ¿sí? Donde va a constar de dos premisas y una conclusión, ¿ok? Premisa mayor, premisa menor. Aclaro, premisa mayor no significa que sea la más amplia ni la más importante, y la premisa menor tampoco es que sea la más corta o la menos importante, sino más bien las pusieron así para diferenciarlas. Pudieron haber sido premisa A y premisa B, premisa 1, premisa 2, como ustedes quieran, ¿ok? Así es como se compone un silogismo. Les voy a poner un ejemplo, cómo se hace ahí una especie de cruce de información que se analiza y se obtiene un resultado, ¿ok? ¿Se acuerdan cómo se componía un argumento a partir de conclusión y premisas? Un silogismo es al revés, premisas y conclusión, pero al final no deja de ser una forma de argumentar. De hecho, les comento, para los que nos dedicamos al amparo, el amparo tiene esta característica. Cuando nosotros hacemos valer conceptos de violación, los tenemos que hacer a partir de un silogismo jurídico. ¿Ok? Entonces, fíjense, premisa mayor nos dice, ningún héroe es cobarde. ¿Ok? Es una premisa. Siguiente premisa, algunos soldados son cobardes. Cuando yo hago este cruce de información, obtengo un resultado. Por lo tanto, algunos soldados no son héroes, ¿ok? Esto es un silogismo, repito, es un razonamiento que vamos a hacer de dos o más premisas para poder obtener una conclusión. A lo mejor ahorita nos queda un poco ambiguo, pero vamos a revisar los tipos de argumento para que podamos entender cómo aplica. Fíjense, hay un argumento inductivo. ¿Qué pasa con el argumento inductivo? El argumento inductivo, a diferencia del argumento deductivo, va de lo particular a lo general. Fíjense lo que nos dice el ejemplo. En mi barrio, todos los edificios son bajos. Probablemente todos los edificios de la ciudad también sean bajos. ¿Ya vieron? Como pensamos que como en mi barrio todos los edificios son bajos, entonces en toda la ciudad son bajos. Me lo llevo de lo particular a lo general. El argumento deductivo es al revés, de lo general a lo particular. En la fábrica de bolsas, todos los empleados usan batas blancas. Esa es la premisa mayor. Premisa menor, Marta trabaja en la misma fábrica o Marta trabaja en la fábrica de bolsas. Por lo tanto, ella también usa una bata blanca. ¿Ya vieron? De lo general a lo particular. Como en la fábrica todos los empleados usan batas blancas y Marta trabaja en esa fábrica, entonces Marta también usa una bata blanca. ¿Ok? Así se compone un argumento. Si ustedes observan, tiene la estructura de un silogismo. Premisa mayor, en la fábrica de bolsas todos los empleados usan batas blancas. Premisa menor, Marta trabaja en la fábrica de bolsas. Conclusión, Marta también usa una bata blanca. ¿Ok? Ese es el comportamiento de un silogismo. Vámonos a otro que es el abductivo. Este no va ni de lo general a lo particular, ni de lo particular a lo general, sino todo es general. Premisa mayor, me regalaron un perro con un pañuelo blanco atado a su cuello. Todos los perros en el refugio de animales tienen ese pañuelo. Por lo tanto, el perro que me regalaron seguramente viene
de ese refugio de animales. ¿Ya vieron? Premisa mayor, premisa menor, argumento. ¿Ok? La conclusión. Según su contenido, chicos, aquí nos vamos a encontrar otro tipo de argumentos. Estos argumentos hay que tenerles mucho cuidado. Nos habla del argumento de autoridad. Este argumento de autoridad va a tener su peso, su valoración, a partir de la persona que expresa el argumento, ¿verdad? Vean el ejemplo. La Organización Mundial de la Salud sugiere que la cantidad diaria de agua que un ser humano requiere para el consumo es de 50 litros diarios. ¿Ya vieron? Este argumento de autoridad, ¿por qué es de autoridad? Porque lo emite una institución que consideramos que es una autoridad. Eh, Retomando lo que nos decía Jesús hace rato, a partir de la Segunda Guerra Mundial se crea la Organización de las Naciones Unidas, perdón, y de esta emanan una serie de organismos, ¿no? Una de ellas es la Organización Mundial de la Salud, la OMS. En teoría, la ONU, y junto con todos los organismos que tiene, UNICEF y etcétera, 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 la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Africana, la Corte Europea, emanan de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, pues por el simple hecho de que esta es una autoridad que se respeta, pues en automático asumimos que ese argumento es válido, ¿verdad? Los primeros argumentos que fueron o serían válidos para nosotros en algún momento, pues son los que nos decían nuestros padres cuando éramos pequeños, ¿no? No comas eso porque te va a hacer daño. Pues asumíamos que era cierto, porque nos lo estaba diciendo nuestro padre, que lo veíamos como una autoridad. Aquí en México ha sucedido una serie de cosas con el gobierno pasado y donde todos los días en la mañana hay una disque conferencia de prensa que más bien es una junta de un gueto, donde se la pasan diciendo un montón de cosas, ¿no? La mayoría de estas mentiras. Y toda la gente asume que porque lo dijo Claudia Sheinbaum o porque lo dijo en su momento López Obrador, es cierto. Esos son argumentos de autoridad, ¿ok? Argumentos que pensamos que porque lo está diciendo alguien que creemos que es nuestra autoridad, es cierto. Argumentos de hecho, chicos. Estos argumentos por lo regular son irrefutables. ¿Por qué? Pues porque son de situaciones que ya pasaron. Hace ratito les decía, eh, elementos fácticos, situaciones que no vamos a poder pelear. Ahí está un ejemplo, dice, hoy hizo mucho calor, la temperatura máxima fue de 32 grados. Pues asumimos que es cierto, porque hizo calor, todos lo sentimos, todos sentimos el calor. Son situaciones de hecho, un elemento fáctico que no vamos a poder negar. Si yo les dijera que en el año 2020 fallecieron miles de personas, ¿habrá alguien que me diga que estoy mintiendo? Pues no, porque en el año 2020 fue cuando llegó la pandemia a nivel mundial y hubo muchos fallecidos por todos lados. ¿Verdad? Son situaciones de hecho, ya están acreditadas. Argumentos según su contenido, argumentos de moralidad, chicos. Cuidado con estos argumentos de moralidad son sumamente complejos y además subjetivos. Los argumentos de moralidad parten de valores morales que aunque son de carácter universal y todos los conocemos, no todos los valoramos igual. Por ejemplo, la honradez, ¿no? Es un valor moral. Todo el mundo decimos hay que ser honrado. Pero si todos los valoráramos igual, no existirían ladrones, no existirían asesinos, no existiría este tipo de gente que hace daño a la sociedad. Como son valores morales y estos valores morales no son coercitivos, entonces cada uno de nosotros le da un valor dependiendo de la educación que tengamos. Les pongo un ejemplo, el amor. ¿Qué pasa con el amor? Si hoy hiciéramos una encuesta
y saliéramos a las calles a preguntarles a las personas qué opinan del amor, pues seguramente los que se acaban de enamorar, los que se acaban de tener su novio, se le acaban de declarar a la novia, pues ellos van a decir que el amor es la cosa más bonita del mundo, que se sienten mariposas en el estómago, etcétera, etcétera. Pero si voy y le pregunto a una persona que tiene 3 meses que se divorció y que además le quitaron casa, carro, hijos, perro y todo y lo echaron a la calle, pues seguramente esa persona me va a decir que el amor es un constructo social, que no existe, que es una forma de robar, etcétera, etcétera. Me va a dar una serie de argumentos a partir de lo que él considera que es el amor, ¿no? Entonces, cuando hablamos de argumentos de moralidad, pues hay que tener cuidado porque, repito, son subjetivos y van a depender de cada persona. Ahí está el ejemplo, todas las personas somos iguales, así que todas tenemos los mismos derechos ante la ley. En América Latina pudiera ser que aplique así en todos lados, pero llévense esto a África. ¿Y qué creen que va a pasar en África? Seguramente no aplica, ¿verdad? Argumentos de tradición, chicos. Estos pues tienen que ver en función del lugar donde se emita el argumento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está basado en usos y costumbres de la región o del lugar. Ahí está el ejemplo, dice, las mujeres deben quedarse en casa, siempre ha sido así y eso no debe cambiar. Ese argumento es totalmente inválido en América Latina, pero vámonos a Israel. ¿Y qué va a suceder? Allá se aplica, ¿no? Porque allá, pues a las mujeres no les permiten ni siquiera mostrar una parte de su piel, tienen que salir tapadas, no pueden salir solas. Y cuidado con que una mujer hable con un hombre diferente que sea su esposo, porque esa mujer muere dilapidada, ¿verdad? Entonces, esto va a depender, repito, de los usos y costumbres de cada región o de cada pueblo. Vamos a tener otros tipos de argumentos que se llaman probabilísticos. Estos probabilísticos son de dos tipos, cuantitativos y cualitativos. Lógicamente, cuantitativos, pues se refiere a un dato duro, a un dato que puede ser verificable totalmente a partir de un número en específico, ¿no? Ahí está el ejemplo. 42.5 millones de personas están malnutridas en América Latina, según datos de las Naciones Unidas. ¿Ya vieron? ¿Qué sucede ahí, chicos? Pues es un dato duro, puede ser verificable, ¿verdad? Hay que meternos a la página de las Naciones Unidas, hay que buscar cuáles son las personas que se encuentran malnutridas en América Latina y nos va a dar un dato, seguramente es ese, ¿no? Curiosamente, este dato cuantitativo tiene una doble aplicación. Aparte de que es un argumento cuantitativo, es un argumento de autoridad. ¿Por qué? Porque lo está dando las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? Y luego vienen los argumentos cualitativos. A diferencia de los cuantitativos que decíamos que nos dan un dato duro, un dato exacto, los cuantitativos, perdón, los cualitativos no. Los cualitativos siempre, siempre van a usar adverbios de modo, de tiempo, de cantidad. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que no vamos a saber a ciencia cierta cuál es ese dato. Puede ser mucho, puede ser poco, no lo puede dar en una cantidad irracional. Por ejemplo, 2/3 de mi equipo de trabajo está compuesto por mujeres. ¿Cuántas mujeres son? 2/3. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que mi equipo de trabajo sea de 1,000 personas a que mi equipo de trabajo sea de 3, ¿verdad? Si mi equipo de trabajo es de 3, pues ya sabemos que son 2 mujeres y un hombre. Pero si mi equipo de trabajo es de 1,000 personas, 666 son mujeres y 333 son hombres, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de argumentos probabilísticos cualitativos. Son datos que no nos dan una cifra exacta y por lo tanto son dubitables, los podemos dudar.
Argumentos estéticos, chicos, esos están peor. Cuando hablamos de asuntos que tengan que ver con la belleza, pues nos metemos en un campo subjetivo totalmente. Cada persona, cada cabeza es un mundo, cada persona tiene gustos diferentes, ¿verdad? Y a partir de ello, pues lo que a mí me puede parecer muy bello, a ustedes les puede parecer horrible, o viceversa. Entonces, cuando se emiten este tipo de argumentos, hay que tener cuidado. Ahí está el ejemplo. Para mí esta casa es la más bella del barrio porque es la única de color amarillo. Pues a quien le guste el color amarillo a lo mejor apoyará ese argumento, pero quien no le guste el color amarillo, pues no apoyará ese argumento, ¿verdad? Argumentos de experiencia personal también tienen una carga subjetiva. Aquí decimos en México, cada quien habla como le va en la feria. Va a depender de la forma en la que te agraden las cosas o no. Ahí está el ejemplo, no recomiendo ir al restaurante de la esquina porque mi comida no estaba tan buena. Pues eso es un argumento de una experiencia personal, a esa persona no le gustó, pero seguramente habrá alguien que vaya a ese mismo restaurante y diga, para mí ese es el mejor restaurante del mundo, porque a lo mejor la señora que cocina tiene un sazón similar al de su madre fallecida o al de su esposa. Entonces, repito, según la experiencia personal, pues va a tener un sinnúmero de opciones. Habrá quien diga, sí me gusta, habrá quien diga, me parece más o menos, me parece regular, habrá alguien que diga, me parece más malo que bueno, etcétera, etcétera. Aquí hay algo importante, chicos. Argumentos según su finalidad. Y el primer argumento es muy importante para nosotros. Es un argumento lógico. El argumento lógico tiene la característica de que la conclusión está respaldada con las premisas. Al momento de que esa conclusión tiene un respaldo de premisas sólidas, es un argumento lógico, ¿ok? Y ese argumento lógico a nosotros nos sirve porque es el que vamos a utilizar, es el que nosotros vamos a estar siempre buscando. ¿Ok? No vamos a utilizar argumentos éticos, no vamos a utilizar argumentos de situaciones personales, vamos a buscar siempre que nuestros argumentos sean lógicos, ¿ok? Argumentos por ejemplificación. ¿Qué se hace en este argumento por ejemplificación? Más o menos se parece un poco al de generalidad. ¿Qué pasa ahí? Utilizamos 2 o 3 ejemplos y los queremos hacer que a partir de esos ejemplos se convierta todo una realidad. Ahí está. Los países más desarrollados están en Europa. Ahí están Francia, Alemania y Holanda. A partir de esos elementos, queremos hacer que pensar a todo mundo que con esos 3 ejemplos, toda Europa está desarrollada, porque son 3 países que están desarrollados, ¿no? Hay que tener cuidado con argumentos por ejemplificación. Argumentos de principio general o de generalización, lo que les decía hace rato, tratamos de generalizar. Ahí está. En el invierno me da sinusitis, ya estamos en invierno, así que me voy a enfermar, ¿no? Generalizamos todo, ya a partir de este momento, siempre que lleguemos a invierno me voy a enfermar de sinusitis. Argumentos analógicos o por analogía. Justamente la analogía es lo mismo que la ejemplificación. Situaciones que ya pasaron, eventos que ya se presentaron, queremos hacer que siempre van a ser los mismos, ¿no? El yoga me ayuda a calmarse. Yo hago yoga y por eso siempre estoy calmado, ¿no? Hacemos una analogía, ¿ok? También tienen su sesgo de subjetividad. Y estos últimos, chicos, son los más importantes para nosotros, según su capacidad persuasiva. Acuérdense que la retórica y la oratoria, uno de sus fines finales es la persuasión. Si lo que nosotros queremos hacer es persuadir, ¿sí se acuerdan qué es persuadir? Persuadir es que por medio de la razón alguien haga algo o deje de hacer algo.
o piense algo o deje de pensar algo, pero por medio de la razón, por medio del razonamiento. Hace ratito les hablé del argumento lógico. Es este argumento que su conclusión viene respaldado por premisas, ¿verdad? Y además premisas aplicables al caso. ¿Qué pasa con un argumento es pertinente? Hay que hacer un argumento pertinente. ¿De qué manera, chicos? Cuando lo que nosotros vertamos de argumento tenga que ver con el tema que se está tratando en el preciso momento. Si nosotros no hablamos de lo que se está tratando, en automático nuestro argumento es impertinente. Puede ser un argumento lógico, puede ser un argumento correcto, pero no aplicable a lo que se está hablando ahorita. Ahorita estamos platicando de los tipos de argumento. Pero ¿qué pasa si viene un compañero y me viene a decir o me viene a platicar sobre, no sé, la vasectomía sin bisturí? Y me dice que es un método médico, no, nada grave, con una operación de ambulatoria. Tiene razón, pero lo que nos viene a decir aquí no aplica con lo que estamos hablando ahorita. Entonces, en automático, su argumento es impertinente. Todo argumento impertinente, aunque sea válido, aunque sea lógico, no va a ser tomado en cuenta, ¿ok? Entonces, ya les dije, tiene que ser un argumento lógico, pero además tiene que ser un argumento pertinente. Si mi argumento es lógico y mi argumento es pertinente, entonces lo convierto en un argumento válido, ¿sí? Este argumento válido, pues va a ser ese argumento que es lógico y que además es pertinente, entonces es válido en la charla, es válido en el momento procesal en el que nos encontramos. Y por último, si ese argumento es lógico, es pertinente y además es válido, lo estamos convirtiendo en un argumento irrefutable. ¿Qué significa irrefutable? Que nuestra parte contraria o la persona que nos está escuchando no nos lo va a poder tirar, no nos lo va a poder echar abajo, porque tiene tanta fuerza, porque cumple con todos los elementos que se convierte en un argumento irrefutable. Esos son los argumentos que tenemos que construir nosotros en el sistema de justicia. Repito, argumento lógico, argumento pertinente, argumento válido y por lo tanto irrefutable. ¿Ok? Al expresar argumentos de tipo jurídico, que es la rama en la que nosotros nos encontramos, siempre deben ser respaldados por el derecho aplicable en el caso concreto. Si yo estoy en una audiencia en materia penal, bueno, pues mis premisas van a tener que emanar de la legislación penal. Si yo estoy en derecho laboral, pues mis premisas tendrán que emanar de la legislación laboral. Yo no puedo traer o invocar un artículo del Código de Comercio para querer imputarle un delito a una persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo que subsumirme a la norma penal, ¿ok? Y pues bueno, hasta aquí con la sesión de hoy, chicos. No sé si tengan alguna duda, pregunta o comentario. De no ser así, bueno, pues está ahí la pregunta de investigación. ¿Consideras que la argumentación jurídica es importante en la rama del derecho y la criminalística? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Ya sabes, desarrolla una reflexión completa. No se trata nada más de contestar sí, no. Formato UTEL, una introducción, el desarrollo, conclusiones, etcétera. ¿Ok? Dice Nicole, dar otro ejemplo de argumentación. Claro que sí, Nicole, nada más dime de qué tipo de argumentación, porque estuvimos revisando varios tipos de argumentación. Gracias, Angie. ¿Qué tipo de argumentación quieres que te diga, Nicole? ¿De qué tipo de argumento? ¿No, Nicole? Bueno.
Voy a dejar de compartir, chicos. No me quiero ir sin antes preguntarles dudas, preguntas. De no haber dudas y preguntas, pues les deseo que pasen una excelente noche. Los veo trabajando en la plataforma y nos vemos la siguiente semana a la misma hora y por el mismo canal. ¿Les parece? Cuídense mucho, que tengan excelente noche. Gracias, Wendy. Buenas noches. Descansa. Feliz noche, Wendy.